Muy bien, pues bienvenidos nuevamente todos los que se hayan estado conectando en diferentes momentos. Estamos ya terminando nuestro tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios, pero también quiero darles la bienvenida para que todos los que estén por medio de las diferentes plataformas puedan recibir este mensaje. Entonces, gracias por haberse conectado, gracias por hacer su tiempo para poder adorar a nuestro Dios por medio de estas plataformas digitales. Y pues vamos a ver nada más un pequeño anuncio y después de esto voy a estar ya arrancándome con el sermón del día de hoy. El anuncio que quiero comentarles es el siguiente. La siguiente semana vamos a estar celebrando nuestro 5º aniversario de la iglesia. Entonces, te invito a que puedas conectarte en la próxima semana. Entonces, vamos a estar realizando algunas dinámicas, vamos a estar contando la historia de Horizonte en estos 5 años y cómo Dios ha mostrado su fidelidad. Y también vamos a tener una dinámica de integración en grupos pequeños para irnos conociendo más y de esta manera poder ir haciendo iglesia. Es muy importante que puedas tener ese tiempo apartado y que puedas estar con nosotros. Así que te esperamos la próxima semana para poder agradecerle a Dios juntos por estos 5 años que nos ha permitido caminar en la Ciudad de México. Entonces, ese es el pequeño anuncio. La siguiente semana vamos a estarlo celebrando. Quiero pasar entonces directo al sermón del día de hoy. El sermón de hoy está titulado Dentro del marco de las promesas de Dios, dentro de este marco, cómo Dios nos guiará en su voluntad. Esta es la promesa que quiero dejarte a ti en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dios nos guiará en su voluntad. Así que vamos a orar para encomendar este tiempo y arrancarnos con el sermón de hoy. Padre, muchísimas gracias porque en Jesucristo podemos tener una sanidad, podemos tener una vida nueva, podemos tener una dirección y un rumbo para poder guiarnos en esta vida, Señor. Gracias también porque podemos recurrir a ti en cualquier momento. Podemos acudir a ti, Señor, para encontrar un consejo, a tu palabra, que es la Biblia. Y tu Espíritu Santo es el que también nos da esa convicción de qué camino tomar. Gracias, porque es más que suficiente la escritura que nos has dejado. La robustez de los temas en los que podemos ir revisando y estudiando, Señor, no nos alcanza una vida para poderlos ver, pero sí queremos ser intencionales en conocerlos y poder estar ahí en tus principios, en tus decretos, en tus mandamientos, en tus promesas, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos dé por qué camino tomar, Señor. No queremos ser arrogantes, líbranos de la arrogancia, Señor, cuando a veces pretendemos dirigir nuestra propia vida basado en lo que yo considero que es bueno o recto, Señor, sino ayúdanos a que seas tú el que tome las riendas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder conocer tu voluntad, a discernirla, a poder aceptarla y abrazarla, Señor. Aunque eso implique tomar un rumbo distinto, dejar ciertas cosas que nos podrían ser muy familiares el día de hoy, Señor, y poder abandonar hábitos que no nos traen ningún beneficio. Permítenos entonces, el día de hoy, Señor, ser hallados como una oveja tuya, dócil, en el cual pueda tu palabra infiltrarse y penetrar a nuestro corazón, Señor, para que entonces podamos ser los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos más a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Así que nos encomendamos en tus manos, ponemos este sermón en tus manos, Señor, prepara la tierra en nuestro corazón y háblanos tú a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos guiará en su voluntad. Es el título del sermón de hoy en esta hermosa promesa que vamos a estar revisando y abordando, en donde es muy padre que podamos nosotros platicar
ya que hay muchos jóvenes y adultos que les falta dirección en la vida. Actualmente es posible que algunos se encuentren como vagabundeando por la vida sin rumbo fijo y haya una gran necesidad de conocer la voluntad de Dios. Y si no la conocemos, lo único que nos provoca es incertidumbre. Necesitamos recordar también que Dios rige el universo y gobierna nuestras vidas. Por lo tanto, ya que a Él le vamos a rendir cuentas eventualmente, en el momento en el que Él decida, vamos a rendirle cuentas en cómo vivimos y cómo no vivimos su voluntad. Y Él definitivamente nos colocó en esta tierra y de esta manera somos obra suya, somos de su propiedad y Él pone las reglas dentro de su voluntad soberana, dentro de lo que nosotros necesitamos caminar todos los días, es debajo y sometidos a esta voluntad y en esta tierra en donde Él nos colocó. El hombre caído o el hombre que no ha sido regenerado o que no ha nacido de nuevo, cualquiera de las tres anteriores, entiéndase que es lo mismo. El hombre caído que no conoce a Dios vive de forma natural en contra de la voluntad de Dios. Tenemos ahí también dentro de consejerías que alguien si nos cuenta algo y le decimos, sí, pues esa reacción fue lo más natural que pudo haber salido de ti. Y no estoy diciendo mentiras, porque básicamente una persona que no ha nacido de nuevo y se le salió de determinado comentario o determinada acción, yo puedo decir con toda tranquilidad, eso es natural. Porque dentro de la naturaleza caída, el pecado gobierna. La mente, el corazón, los deseos han sido contaminados por el pecado y han sido entonces torcidos para no llevar la voluntad de Dios y solo buscar lo que nos conviene. Pero cuando uno es encontrado por Cristo y venimos a sus pies, entonces necesitamos realinear nuestra vida a lo que Dios nos deja ver en su palabra. Es muy sencillo. En cuestión de música, la definición de afinación es comparar un sonido con el otro para que ambos suenen en la misma frecuencia, que los dos vibren a la misma frecuencia. De ahí que cuando uno está afinando su guitarra, hace pulsar la cuerda y entonces vibra, y con un afinador estás tratando de modular esta cuerda al sonido deseable, a un sonido, por ejemplo, que pueda ser armónico. En este caso, nuestra vida tiene que volverse a afinar, a sincronizar a los lineamientos que Dios nos deja ver en su palabra. Nos tiene que afinar a la voluntad de Dios. Y aquí es importante porque también en las iglesias, también dentro de algunos cristianos, lamentablemente, hay algunos creyentes que viven fuera de la voluntad de Dios y no han entendido, no han abrazado, no se han sometido y no han aceptado esta voluntad de Dios en sus vidas. Y entonces ahí tenemos cristianos insatisfechos, frustrados, enojados y rebelándose continuamente. Cuando ingratitud de decir, Dios, gracias porque puedes tener control de mi vida, entonces se vuelve en una ingratitud y en una rebeldía en donde decimos, Dios, no te metas en mi vida, yo hago lo que a mí me dé la gana, y entonces eso lo único que está comunicando es mi falta de sumisión, una falta de poder guiar mi vida en esta dirección que Dios estipula. Ahora, mi intención en este sermón es la siguiente: que podamos soltar las riendas de nuestra vida para que todos nosotros, los que estamos conectados, podamos experimentar la plenitud de vivir en la voluntad de Dios. Si esto es un estado en el que tú te puedes encontrar hoy, en donde has estado haciendo lo que tú quieres, mi invitación pastoral es de que puedas venir a Cristo y que puedas soltar las riendas de tu vida. De ahí que quiero darle este mensaje a los muchachos, a las muchachas, a mis hermanas, a los chavos, a las chavas, que están viviendo en una época difícil donde la rebeldía se caracteriza en su sangre, y también la rebelión a la autoridad es algo que
el pan de todos los días, es aquí que necesitamos dejarle las riendas a nuestro Dios para que Él dirija nuestra vida. Jovencita, deja de vivir la vida como tú crees que es buena. Joven, deja de vivir tu vida como tus pensamientos y tus deseos te dejan llevar, sino que deja y abandona esa condición para que puedas experimentar una nueva vida en Cristo. Y eso tiene que ser muy intencional para que puedas experimentar la vida de una forma distinta. A lo largo de los sermones anteriores, hemos estado revisando y estudiando cómo el propósito de Dios para nosotros es conformarnos a su imagen, cómo las pruebas pueden ayudarnos a conformarnos a su imagen, cómo la tentación incluso podemos llegar a tener un aprendizaje en las áreas que necesitan ser fortalecidas y cómo Jesucristo es la roca que necesitamos para enfrentar cualquier adversidad. Buscar la voluntad de Dios es una de las preguntas más frecuentes que me hacen pastoralmente. ¿Cómo escucho? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Pastor, ¿cómo sé que estoy caminando dentro de la voluntad de Dios? O pastor, ¿cómo sé que determinada cosa le agrada a Dios? Es importante que nosotros podamos clarificar esto y lo voy a ir contestando conforme va a ir avanzando este sermón. Quiero mencionar lo siguiente. Hay aspectos importantes que quiero marcar respecto a la voluntad de Dios. Hay aspectos importantes de la voluntad de Dios y quiero enfatizar dos. Esto es para mí pastoralmente importante que tú lo sepas como rebaño de Horizonte Ciudad de México, porque Dios comparte su voluntad de manera pública. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no creó la tierra con un perfil privado, sino y donde solamente a las que les cae bien acepta para que les sea revelado su voluntad. No estoy hablando de un gnosticismo donde algunos creen que solamente algunos son privilegiados de poder tener conexión con el Ser Supremo y entonces a través del conocimiento ellos pueden tener una revelación de la vida y entonces ellos pueden vivir de una forma diferente. No estoy diciendo esto porque Dios entonces ha hecho visible su gloria y ha hecho evidente su poder y su majestad, primeramente en la creación. Abran la ventana y ustedes pueden ver el cielo, pueden incluso ir más para allá en un mar o en lo que ustedes puedan alcanzar a ver. Y entonces la gloria de Dios, dice el salmista, es la evidencia que Dios nos deja ver acerca de su voluntad, de que existe un creador más allá de lo natural, un creador sobrenatural. Y si Dios comparte su voluntad públicamente, entonces Dios ha dado a conocer de sí mismo a través de diferentes medios, por medio de su creación y la conciencia de todos los hombres. Tú puedes conocer la voluntad de Dios haciéndole caso a tu conciencia entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que moralmente es correcto y lo que inmoralmente no le agrada a Dios. La conciencia se le ha regalado, se le ha como un don a los hombres, el cual puede dirigir su vida, pero para los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo es quien nos recuerda todas estas cosas respecto a la voluntad de Dios. Entonces, su creación y nuestra conciencia es algo que Dios dejó de manera pública para que nosotros pudiéramos conocer su voluntad. Limitada y dentro de la creación, pero ahí está. Otro elemento en donde Dios nos deja ver y conocer su voluntad, obviamente es su palabra. La palabra de Dios es la Biblia y ahí es también muy importante que tengamos seguro. ¿Tú quieres escuchar la voluntad de la voz de Dios? Puedes leer la Biblia y en este sentido tú estás leyendo y conociendo la voluntad de Dios. En la persona de Jesucristo también fue revelada la voluntad de Dios, como Jesucristo vino a dar una serie de sermones, de enseñanzas, de milagros e incluso de confrontaciones a estos religiosos para que entonces pudieran arrepentirse porque el reino de los cielos había llegado. Jesucristo nos vino a evidenciar la voluntad de Dios porque la gloria invisible de Dios fue claramente visible en el Hijo del Hombre, esto es, en Jesucristo. La imagen invisible de Dios
y su poder y todo lo que Él es, Jesucristo lo vino a tomar de forma corpórea. Es decir, Colosenses dice que esta palabra tomó la imagen, entonces, es esta palabra eikon, de donde proviene nuestra palabra ícono. Y los que se dedican a las cuestiones de diseño, entonces tienen muy claro lo que significa un ícono, en donde el creador, el creativo, entonces está en su cabeza armando toda una serie de conceptos, de propósito, y la empresa, y las cuestiones, y la filosofía, para que entonces a través de su ícono pueda gráficamente darlo a conocer. Esta palabra eikon es la que se le atribuye a Jesucristo en el libro, en la carta a los Colosenses, en donde toda la gloria de Dios, todo lo invisible de Dios, se le otorgó a Jesucristo. Si tú quieres conocer más de Dios Padre, es sencillo, conozcamos más de Jesucristo, su carácter, su sentir, sus pensamientos, sus acciones. Y entonces dice, así como el Padre y yo somos uno, así entonces santifícalos, así únelos también. Jesucristo y el Padre son uno solo, y por medio de Jesucristo podemos conocer la voluntad de Dios. Y bueno, también la voluntad de Dios es evidente en múltiples eventos milagrosos en la Biblia. Como Dios trajo libertad al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, detuvo la tierra, detuvo el sol, detuvo la luna, todos estos fenómenos que podamos decir milagrosos, donde una burra habló, en donde abrió el mar de par en par para que pudiera pasar, como Dios entonces derramó fuego en ese altar que estaba humedecido con Eliseo, con Elías en el altar. Y todos estos eventos milagrosos, cuando Pablo también hace milagros, cuando Pedro, cuando los discípulos van caminando, y todas estas cosas hacen alusión a la voluntad de Dios, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos alcancen la vida eterna. Diría Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios está interesado en que le obedezcamos. Si Dios está interesado en que le obedezcamos, por lo tanto, Él desea darnos a conocer su voluntad. Pero me surge esta pregunta. ¿Lo hace de manera mística, así como Mufasa le habló a Simba en un lago en medio de un desierto? ¿Y se me aparecerá entre las nubes como Mufasa a Simba y me recordará, acuérdate de quién eres? Esto definitivamente puede moldear algunos de los pensamientos de algunos cristianos, en donde esperan eventos milagrosos para que Dios les hable y que conozcan la voluntad de Dios. Y entonces ahí tenemos a un montón de sectas que ven para conocer la voluntad de Dios, y ya a lo mejor ya no te leen la mano. Te van a decir que hagas o tal cosa y que ofrendes y que pactes y que todo esto. Tengamos mucho cuidado, porque estas simplemente son charlatanerías. Son cosas que Dios no ha dejado, y en donde la gente se puede aprovechar de ellas. Son los falsos maestros. Dios no da su voluntad de forma mística y misteriosa, sino lo hace a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Dios da a conocer su voluntad a mi vida y a tu vida por medio del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, porque entonces quiero promover un hábito en la lectura de la palabra de Dios. Esa es una gran batalla, el poder permanecer en la palabra, leer la escritura, leer algún versículo. Es una gran batalla que muchos cristianos se enfrentan hoy en día y que prefieren no hacerlo con el fin de ahorrarse unos minutos, y entonces es ahorrarse esos minutos que entonces nos desvían durante el día para poner nuestro enfoque en otras cosas, en ídolos. Y ahí es donde yo quiero que ustedes y yo todos podamos caminar en este hábito piadoso, la lectura regular de la palabra de Dios y depender del Espíritu Santo. Salmo 32:8 en la Nueva Traducción Viviente, Salmo 32:8 dice lo siguiente:
para que tú te des cuenta que Dios está interesado en que conozcas su voluntad. Dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Esto es lo que Salmo 32:8 dice en la Nueva Traducción Viviente. Son las palabras del Señor y con toda tranquilidad y seguridad te puedo decir, Dios dice que Él te guiará por el mejor sendero para tu vida y te aconsejará y velará por ti. Este versículo es muy importante porque es una promesa, es algo. Dios te guiará, Dios te aconsejará y Dios velará, haciendo alusión a un futuro. Pero hay una condicionante, pero necesitamos entender cuál es el contexto de este versículo. Algunos suponen que es la secuela del Salmo 51. Y en este versículo, en donde se hace mención, en el versículo 8 del Salmo 32, Dios le está otorgando dirección y protección al perdonado. Pero esta promesa le precede un arrepentimiento humano y una salvación divina para poder aceptar esta guianza con un corazón dócil y manso. Repito, esta promesa va entonces precedida del arrepentimiento del creyente para presentarle a Dios su pecado y en arrepentimiento que nuestro corazón sea dócil y manso. De otra forma, resistiremos siempre a la guianza de Dios. De otra forma, nos rebelaremos a su consejo. Y de otra forma, no nos dejaremos cuidar por Dios. Y hay muchos cristianos que también se rebelan a este versículo. Alguien dijo por ahí, Dios permitió aquel dolor para amansar mi vida. No me quería dar cuenta de mi obstinada razón. Había llegado a su límite. Aquella circunstancia difícil, lo único que hizo fue consumir mis fuerzas. Amansó mi voluntad, ablandó mi conciencia y sosegó mi carácter rebelde. Dios, me has vencido. Mis armas no pudieron contra tu amor y contra tu buena voluntad. Gracias por tomar las riendas de mi corazón. El contexto posterior al versículo del Salmo 32:8 está diciendo que no seas rebelde como el caballo o como el mulo. No seas necio y no sigas caminando por tu propia voluntad. Aquí este pequeño pensamiento que yo les leí hace un momentito es de una persona que estuvo experimentando dolor y sufrimiento en alguna temporada de su vida y entonces se dio cuenta de que esto simplemente lo estaba amansando su corazón. La palabra mansedumbre, déjame definírtelo en el diccionario de la lengua española, como la condición benigna y suave. Hay una gran diferencia entre ser manso y ser menso. Pero a donde yo voy y donde Jesucristo nos dice que podamos imitarlo es en su humildad y en su mansedumbre. Y esta persona que escribió este pensamiento está diciendo, estas circunstancias difíciles hicieron que mi obstinada razón se rindiera, que se acabaran entonces todas esas fortalezas que había construido, para que entonces Dios tomara las riendas de mi corazón, las riendas de mi voluntad, la sumisión y abrazarlo entonces para que Él dirija mi vida. De otra manera, el versículo 8 no va a ser posible por más que lo intentemos. Si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no nos olvidamos de nuestras razones y empezamos a caminar en arrepentimiento, esa promesa no va a ser posible. El propósito de Dios también dentro de este aspecto importante que quiero mencionar respecto a la voluntad de Dios es el propósito de su voluntad. El propósito de la voluntad de Dios es muy claro en la Biblia. Dice Isaías 43:7. Isaías 43:7 dice así, esto en la Nueva Traducción Viviente. Voy a esperar un poquito y lo tienen en sus pantallas. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo les he creado para mi gloria. Fui yo quien les formé. Esto es asombroso y es maravilloso.
Si tú te consideras hijo de Dios y tú amas a Dios y quieres servirle también, entonces tráiganlo, dice aquí, tráiganlo a mi presencia, porque Él me está reconociendo como su Dios. Porque dice las palabras textuales, porque yo los he creado para, aquí nos está dando el propósito de, para mi gloria. Fui yo quien los formé. Así, mi querido jovencito, mi querida jovencita, mi querido chavo, chava, es Dios quien te formó y fuiste creado no para satisfacer tus propias concupiscencias. Joven, no fuiste creado para vivir esclavizado en las pasiones juveniles. Fuiste creado para la gloria de Dios, pleno, satisfecho, perdonado, amado y un montón de atributos que se le pueden atribuir a tu identidad y a tu ser. Pero tú fuiste creado para la gloria de Dios. Señor, señora, hermano, hermana, tú no fuiste creado para ser el juguete de quien sea. Tú no fuiste creado para que seas el hazmerreír de las personas. Tú no fuiste para que seas una persona que dependa de la aceptación de otros. Tú no fuiste creado tampoco como una persona que puede aguantar el abuso y que pueda estar ahí siempre, siempre por el resto de su vida. Tú no fuiste creado tampoco como un ser sin pensamiento y sin razón. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Tú fuiste creado para este hermoso propósito. Me surgió una pregunta. ¿Cómo es que yo puedo entender que fui creado para la gloria de Dios? Y Miguel Núñez aporta lo siguiente. Él comenta lo siguiente respecto a este versículo. ¿Sí? Dice, Él nos salva para proclamar su gloria a través de nuestra salvación, con lo cual Él mismo pone de manifiesto la gloria de su gracia. En otras palabras, Dios salva a pecadores para que entonces los pecadores puedan ser testigos de esa salvación que ha sido otorgada meramente por gracia. Tú y yo fuimos creados para decirle a todas las personas la mejor noticia que puedes escuchar hoy es Dios te ama. Dios puede salvar tu vida, Dios puede darte una identidad, Dios puede rescatarte, Dios puede darte una nueva oportunidad a pesar de lo que hayas hecho en tu pasado, porque fuiste creado para la gloria de Dios. Fuiste creado para la gloria de Dios. Y caminar en su voluntad es lo que nos va a ayudar a poder descubrir y cómo darle más gloria a lo largo de nuestra vida. Checa lo que Romanos 8, 28 y 29 dice. Es un versículo bastante pronunciado entre nosotros en esta temporada, pero quiero retomarlo y decirlo de esta manera. Romanos 8, 28 en la NTV, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Si tú amas a Dios, si tú le perteneces, entonces esta palabra es para ti. Si tú no amas a Dios, si tú haces tu propia voluntad y entonces este propósito es ajeno para ti y yo deseo que tú puedas experimentar este propósito. Yo deseo, y es el deseo de Dios, que tú puedas venir a este propósito. Versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. ¿Para qué? Ahí dice, para que llegaran a ser como su hijo. Este es el hermoso propósito y lo he estado tratando y lo he estado predicando semana tras semana tras semana. El propósito de Dios, según este versículo 29, es de que los suyos, los de su rebaño, los que creen en Él y lo han puesto como su Señor y Salvador, puedan llegar a ser como su Hijo, Jesucristo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Entonces, el fin de Dios, el fin de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es que tú, hombre, mujer, niño, niña, joven, jovencita, chavo, chava, en la edad en la que te encuentres, el propósito de Dios para tu vida es muy sencillo. La voluntad de Dios para tu vida es clara. Según este versículo, es para que tú puedas llegar a ser como Cristo.
para que tú puedas llegar a tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo, los pensamientos de Cristo, y que sea tu carácter conformado, afinado a la imagen de Cristo. Deja de rebelarte, deja de ser como el caballo que es indomable, deja de ser como la mula que es necia, deja entonces de conmiserarte y de vivir en esa esclavitud que puede llevarte el autoengaño de decir es que yo gobierno mi propia vida y nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer. Eso solamente te está llevando a más esclavitud y a más una espiral descendente. Entonces tú y yo necesitamos decirle a Dios, toma las riendas de nuestra vida para que tú hagas conmigo lo que te plazca. Y lo que a Dios le place es de que tengas el corazón en sintonía al corazón de Cristo. Ese es el enfoque, esa es básicamente la voluntad de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios, ¿a qué está dispuesto para conformar ese corazón? Quitarte lo que te sobra, mi amigo. Circuncidar la carne que le estorba. Alejar de ti lo que no le conviene, lo que no le edifica, lo que lo contamina. Dios va a estar dispuesto para que en este proceso de santificación, de conformación, de afinación, de alineamiento, Él va a quitarte todo lo que estorbe para que seas conformado a Jesucristo. Así que todas las cosas cooperan para el bien de los que lo aman. ¿Para el bien de qué? De ser iguales a Cristo, imitadores de Él. Entonces, por lo tanto, el propósito de la voluntad de Dios, repito, es formar en cada uno de sus hijos el carácter del hijo mayor, del hermano mayor, que es Jesucristo. Pero aquí podría surgir otra pregunta. ¿Cómo puedo distinguir la voluntad de Dios, pastor? Es que yo creo que usted tiene iluminación y los años que ha pasado. No, realmente es algo que es muchísimo más fácil que un instituto no te puede dar, que una escuela de ministerio no te puede dar, que el CEBAM no te puede dar, sino que aquí ¿cómo podemos distinguir la voluntad de Dios? Es algo que está abierto a cualquier persona. Y te quiero decir lo que Romanos 12.2 dice. Romanos 12.2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Va a aparecer en pantalla. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esto lo hemos dicho incontables veces. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos a desarrollar un poquito esta idea o este versículo, porque dice primeramente, no imiten. Para conocer y discernir la voluntad de Dios, aquí nosotros necesitamos como primer punto desarrollar una mente que no se adapte a este mundo. La palabra aquí de imitar sugiere una definición como estar sometidos a una presión. Como cuando tú tienes en tus manos una arcilla o un pedazo de plastilina y entonces tú le estás aplicando presión para que tome determinada forma. Aquí este versículo, esta palabra de no imiten, tiene que entenderse, no se adapten, no se acoplen, no se dejen moldear por las conductas ni las costumbres de este mundo. Y necesitamos ser muy precavidos a esto para que nuestra mente sea una mente que esté desarrollada y que no se adapte a este mundo. Porque Netflix, YouTube, Facebook, Instagram y todas estas redes sociales, Amazon Prime y todo lo que ustedes me digan, siempre está con una agenda de que puedan amoldearse las nuevas generaciones a las nuevas tendencias o al nuevo pensamiento, a las nuevas formas de pensar. De ahí que tenemos series tan populares en México como La Casa de las Flores y un montón de cosas que la verdad no vale la pena mencionar en esta ocasión. Pero a donde yo voy, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y están ahí sutilmente e inteligentemente tratando de confundir a la población para que entonces cambien y se dejen amoldar por este tipo de filosofías o este tipo de pensamientos. Y aquí la palabra es muy clara.
No te amoldes a esas conductas ni a las costumbres. Pastor, pero entonces está mal que me vaya de parranda o que me vaya con mis amigotes a festejar y pues yo no estoy haciendo nada con ellos, nada más estoy allí en las fiestas, yo no estoy consumiendo, yo no estoy haciendo nada con las mujeres ni con mis amigos. Entonces esas cosas, esas influencias formativas tarde o temprano van a estar haciendo mella y apuntalando en tu mente para que tú en tu conciencia se vaya cauterizando y entonces tú no puedes estar pisando dos terrenos al mismo tiempo. O estás en la congregación, o estás en la voluntad de Dios, o estás en el mundo, pero no en una dualidad en donde te engañes que estás haciendo la voluntad de Dios cuando estás haciendo tu propia voluntad. Despierta, no puedes de una misma fuente brotar agua dulce y agua salada o agua amarga al mismo tiempo. No puede brotar de nuestra vida alabanza y adoración y al mismo tiempo tolerar el pecado. No nos dejemos amoldar a estas conductas y costumbres que el mundo nos vende tan sutilmente. Transformémonos entonces. J.B. Phillips comenta lo siguiente al respecto de este versículo. No permita que el mundo que le rodee lo apriete y lo moldee a su forma, sino deje que Dios remoldee su mente desde adentro, de modo que usted pueda probar en la práctica que el plan de Dios para usted es bueno, cumple todas sus exigencias y se mueve hacia la meta de la verdadera madurez. Otra cosa que podemos sacar de este versículo para poder comprobar la voluntad de Dios y para poder discernir la voluntad de Dios y que necesitamos integrar es vivir en santidad. Más adelante, en ese mismo capítulo 12, dice presentar vuestros cuerpos como ofrenda, como sacrificio vivo, vivir en santidad. Y la santidad es esencial para que no suceda lo que el Salmo 66, 18 dice. Salmo 66, 18 menciona: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Y quiero regresar al versículo anterior, si me hacen favor, porque entonces la santidad es primordial para poder escuchar, atender la voluntad de Dios. No estoy diciendo que una persona que esté muerta en sus delitos y pecados no pueda escuchar la voluntad de Dios, pero va a ser muy difícil que pueda discernirla. De ahí que si a nosotros se nos ha otorgado la vida, vivir nuevamente en Cristo, debemos vivirla entonces en santidad. Y santidad no significa reprimir nuestras emociones, ni reprimir nuestra vida, ni reprimir la diversión de la vida. Ser santo no significa ser un santurrón. Ser santo significa que con los dones, talentos y las emociones, todo lo que nos ha dado, podamos disfrutarlo legítimamente delante de los ojos de Dios. De ahí que un buen filtro sería lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, lo que estoy viendo, lo que estoy manufacturando, ¿es agradable? ¿Es legítimo delante de los ojos de Dios? Si no, de otra forma, como el Salmo 66 dice, confiésale a Dios tu pecado, porque si no, Dios no va a escuchar tu oración. Si le decimos, Dios, ¿por qué no has bendecido la relación en la que me encuentro? Pues es muy sencillo, mi querida jovencita, porque definitivamente tú no has estado viviendo en santidad. O joven, ¿por qué le dices a Dios, bendice esta relación que yo quiero guiar hacia el matrimonio? Si ni siquiera la has puesto delante de Dios y la empezaste así, como tu mente te dio a entender. No podamos pedirle a que Dios bendiga algo si Dios no te ha dicho primeramente que lo hicieras. Necesitamos vivir en santidad y la santidad es este atributo que los jóvenes están perdiendo el día de hoy. Y nosotros queremos volver, queremos reintegrarlo a nuestras casas, queremos que más jóvenes puedan vivir en santidad, que más jovencitas puedan vivir en santidad y no vendiendo su cuerpo, no vendiendo sus emociones, no buscando lugares en los que no les va a traer ningún beneficio. Jóvenes que puedan tener un compromiso con la integridad y con la santidad en diferentes áreas y aspectos de su vida, pero sobre todo en lo sexual.
Confesarle a Dios es muy importante. Confesarle a Dios nuestro pecado es muy importante, porque de otra forma nos vamos a estar estancados. La santidad, mis hermanos, la santidad. Otro aspecto para discernir la voluntad de Dios es renueva tu mente. Después de un día tan sometido a un montón de noticias, después de un día de estar sometido a un montón de conversaciones, e incluso donde tus conversaciones y mis conversaciones son las que más saturan nuestro día, entonces necesitamos ser renovados con la palabra de Dios. De ahí que es muy difícil y casi imposible que fuera de la palabra de Dios pueda nuestra mente ser renovada. La palabra de Dios es tan amplia para que tú puedas tener y decir, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios, esto Dios me dice que me abstenga de ello, esto Dios me dice que lo haga y lo ame con todas mis fuerzas y que lo siga, la justicia, la misericordia y todo esto. Por medio de su palabra encontrarás principios de vida para guiarte a tomar decisiones. Bien, la Biblia no dice, y estudiarás la carrera de contaduría, de contabilidad, y entonces Dios te bendecirá por el resto de tus días. No dice eso, pero Dios sí te da ciertos principios que te ayudan para tomar decisiones en la vida. Con quién te debes de casar, con quién debes de hacer negocio, cómo debes manejar tus finanzas, cómo debes incluso tener esta solvencia emocional para que entonces la inteligencia espiritual, según Colosenses 1, pueda tener una repercusión diferente. Y es ahí que este tipo de interacciones no suceden de manera aislada. Discernir la voluntad de Dios no va a es muy difícil, puede pasar, pero es muy difícil que suceda de una forma aislada. Dios ha dado a su palabra, su Espíritu Santo y también a hermanos que te ayuden a discernir la voluntad de Dios. De ahí que nosotros creemos profundamente en la importancia de los grupos de conexión. De ahí que mis hermanos que rinden cuentas conmigo cada semana y que nos reunimos y que platicamos y charlamos y oramos también y abordamos temas de interés, surgen preguntas, oye, ¿y Dios quiere que haga esto? ¿Y Dios considera que esto es bueno? Y entonces ahí le decimos, oye papá, pues no, deja eso, aléjate por lo más pronto que puedas, aléjate de eso. Ah, sí, no me había dado cuenta. Y entonces es ahí en donde a veces uno carece de esta visión y entra en una ceguera donde otros hermanos pueden ayudarte a ver lo que a lo mejor tú no puedes ver. De ahí la importancia que ustedes puedan integrarse a estas dinámicas de grupos de conexión, en donde algunos jóvenes, donde algunas jovencitas han dicho, lo agradezco mucho porque me han ayudado a tomar decisiones. Y dice la palabra, en donde hay multitud de consejeros, ahí hay victoria. Entonces, es importante que no discernamos la voluntad de manera aislada. Dios nos ha dejado primeramente su palabra, al Espíritu Santo y a hermanos piadosos que nos ayuden a poder tomar decisiones que le glorifiquen a Dios. Solamente hay una respuesta apropiada a la voluntad de Dios: aceptarla y someterse a ella, y en esa sumisión poder vivir en gozo. Quiero concluir esta promesa en donde Dios nos llevará en su voluntad de la siguiente manera. Si la voluntad de Dios y su consejo en ocasiones nos llevan a lugares en los que no queremos estar, ¿estoy dispuesto a andar en ella de todas maneras? Pongo las siguientes preguntas. ¿Estamos dispuestos a caminar en la voluntad de Dios y tomados de su palabra y del Espíritu Santo y en su victoria, aunque tenga que tomar riesgos en fe y en oración? Riesgos como los tomó Moisés, riesgos como los tomó Abraham, riesgos como los tomó Pablo incluso, en lugar de perseguir ahora la iglesia, ahora entonces iba a edificar a la iglesia por medio del alcance y la predicación. Estoy dispuesto entonces a aceptar la voluntad de Dios, aunque tenga que abandonar aquello que me es tóxico, aquello que no me está edificando, aquella relación que no me está llevando a un amor a Dios y a la piedad.
Tengo que dejar a aquellas amistades o conversaciones o círculos que no me están purificando con su palabra. ¿Estoy dispuesto entonces a soltar el control de lo que creo tener? ¿Estoy dispuesto a hacer ajustes? ¿Estás dispuesta a hacer ajustes mayores a tu vida, aunque eso duela? ¿Aún quieres caminar en la voluntad de Dios y que Él te guíe por el mejor sendero para tu vida, te aconseje y vele por ti? Es una pregunta y yo te quiero dejar para que puedas reflexionar, porque Dios está dispuesto a aconsejarte, a guiarte y a velar por ti, si tú estás dispuesto a soltar las riendas de tu corazón. Que Dios bendiga esta porción. Les agradezco mucho por su atención. Les agradezco también a aquellos que se hayan estado conectando en diferentes momentos por las redes sociales y quiero mandarles un saludo. Pero no quiero orar antes de terminar. Quiero orar para que Dios haga mella y pueda también en nuestro corazón hacer lo que yo no puedo a través de la predicación. Llevarnos a un arrepentimiento genuino. Déjenme orar. Señor, gracias porque tu voluntad es prometida desde los Salmos, en que tú nos vas a guiar, en que si tenemos alguna decisión importante que enfrentar en los próximos días, Señor, tu palabra es más que suficiente porque nos arroja principios de vida en las que nos pueden ayudar a tomar decisiones y darte a ti la respuesta apropiada. Señor, gracias porque tú estás dispuesto a guiarnos y acompañarnos y a poner tus ojos sobre nosotros, a velar por nosotros, Señor, porque tú eres un Dios que no se cansa. Pero, Señor, dale fuerzas al joven que está del otro lado de la pantalla. Ayúdale a tomar este desafío de abandonarse a sí mismo, de dejar de tomar las riendas de su vida y que entonces tú dirijas su voluntad. Te ruego, Señor, que esto pueda ser realmente algo que cambie e impacte la vida de muchos jóvenes, de muchos adultos, de muchas personas, de que decidamos entonces dirigir nuestra mirada en donde tu amor, tus brazos, tu buen corazón nos desarman. Y donde no hay otra salida más que seguir tras tus pasos, Señor. Sé que en cualquier circunstancia, tu voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Ayúdanos a hacer eso, a creerlo, a abrazarlo y a poder vivirlo. Gracias por esta hermosa promesa de tu consejo, de tu guianza, de tu voluntad. Pero permítenos entonces confesarte a ti el pecado que podamos tener el día de hoy y poder recurrir a ti para que tú puedas dirigirnos con toda libertad. Amansa nuestro corazón. Transforma nuestro corazón en un corazón dócil y enseñable. En un corazón, Señor, que te busque a ti, que se rinda a ti y que ya no seamos como ese caballo o como ese mulo necio que necesitan un freno para darle dirección a su vida. Permítenos entonces llegar al siguiente paso, a la madurez, en ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y como Él nos modeló a ser una persona que vivió debajo y en tu voluntad. Así que ayúdanos a ser más como Jesús, para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a cantarle a Dios una última canción. Le voy a ceder el micrófono a mi querido amigo Eden. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre
medio. Corazón restauro. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria. Y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre el medio, corazón restauro. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Para siempre la muerte. Y quito toda mi vergüenza y dolor. El velo en dos, la piedra él movió. Jesús me levantó, junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró. Tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Señor, muchísimas gracias porque podemos confiar en ti, en que tu gracia nos ha salvado y que ahora te pertenecemos. Y si te pertenecemos, nuestro propósito es darte gloria, glorificarte a ti, Señor. Para gloria mía, lo sé,
los he juntado, los he creado. Señor, gracias también porque parte de esta gloria es que tú nos hayas salvado y que tu gracia nos haya limpiado, nos haya perdonado, nos haya hecho nuevas personas, Señor, una nueva oportunidad. Pero permítenos también, Señor, ser agradecidos, ser unos testigos fieles de esta gloria de la cual tú nos has llamado a dar a conocer. Señor, permítenos también ser instrumentos para tu gloria y ayúdanos a someter nuestra voluntad a la tuya, Señor. Líbranos de ser un caballo o un mulo necio, sino entonces ayúdanos a ser como tú, como tu Hijo, como Jesucristo, quien siempre fue dócil, siempre fue manso y siempre hizo tu voluntad. Y si alguno de mis hermanos está pasando por alguna situación en donde necesita encontrar tu voluntad, Señor, dirección, un rumbo en su vida, Señor, en alguna decisión de su vida, te ruego que a través de este versículo en donde tú prometes que nos vas a guiar, nos vas a aconsejar y vas a velar por nosotros, que mi hermano o mi hermana puedan entonces pasar tiempo contigo en oración, inclusive a través del ayuno, Señor, y puedan encontrar tu voluntad, para que ellos puedan ver cuán buena, agradable y perfecta es.